Dios le bendiga una vez más. Es un gusto saludarle en el amor del Señor Jesús. Es un privilegio estar acá y estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Es la gracia del Señor que nos permite poder continuar hacia adelante. Hoy estamos continuando con la enseñanza del libro de Proverbios en este video. Y estamos iniciando el capítulo 2. Y vamos a estudiar el capítulo 2 del verso 1 al 4. Y en todo el capítulo 2 lo que vamos a estar viendo es buscando la protección de la sabiduría. Y eso es lo que vamos a estar viendo, buscando la protección de la sabiduría. Hoy en día buscamos protección en muchas áreas. Por ejemplo, compramos un carro y buscamos cómo protegerlo poniéndole una buena aseguranza, o miramos cómo proteger nuestras finanzas, o protegemos nuestra casa, buscamos muchas protecciones, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Tratamos de cuidar nuestro trabajo para así poderlo proteger. Pero hay algo que debemos de buscar y es la protección de la sabiduría, o sea, la protección de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos protege a nosotros de todo mal, nos protege de del enemigo, nos protege de que no nos desviemos de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que hace en nosotros un vallado, nos protege para que nosotros no nos desviemos de ella. Ella nos dice por dónde ir. La palabra dice que es una lámpara a nuestros pies, y entonces así nosotros sabemos por dónde vamos. O sea, cuando buscamos la protección de la sabiduría, estamos buscando la protección de Dios, la protección del Espíritu Santo. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que esto no sucede así como vemos muchas veces, que se cree que es un evento, o sea, asiste a un evento y a uno ya viene lleno de la unción del Espíritu Santo, y ya uno ya está preparado para ir y emprender un viaje ministerial. Pero no, la sabiduría es un proceso de todos los días, es un discipulado de todos los días. Entonces, eso es lo que buscamos para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, del verso 1 al 4, lo que vamos a ver es la condición para tener sabiduría. Eso es algo muy importante. La condición para tener sabiduría. La sabiduría no es algo que así, no, hay condiciones. Dios tiene condiciones para que uno conozca, porque la Biblia dice que la palabra del Señor es tan santa que no se le puede dar a cualquiera. Entonces, por eso hay condiciones para poderla obtener, y eso es algo muy importante. Claro, el primer paso es haber nacido de nuevo, ¿verdad? Y para poder, ¿verdad?, empezar un discipulado. Nadie que no ha nacido de nuevo puede comprender la palabra de Dios. Nadie que no se ha arrepentido con un arrepentimiento genuino puede entender la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque cuando nos convertimos al Señor, Él nos regenera, nos da de su Espíritu Santo, y entonces podemos comprender, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿verdad? Él nos ayuda a comprender la palabra del Señor. Entonces hay condiciones para tener la sabiduría. Y del verso 1 al 4, eso es lo que vemos, las condiciones. En el verso 1 dice el rey Salomón, o dice Dios a nosotros, dice: hijo mío, si recibieres, dice, mis palabras. Esta es la primera condición para poder nosotros tener sabiduría, es recibir la palabra de Dios. Y cuando hablo de recibir la palabra del Señor, no es recibir una profecía como se cree. No, recibir la palabra del Señor. Recuerde que estamos hablando de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toda la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo, y la Biblia dice que no es de interpretación privada. Por lo tanto, todos podemos, ¿verdad?, si
la recibimos, podemos comprender las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de esos 31.173 versículos que debemos de entender. O sea, si recibimos la palabra del Señor, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo muy importante, tanto como palabra, ¿verdad? De cuando nos anima, cuando nos exhorta, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante que debemos de entender. El primer paso para poder nosotros, ¿verdad? La primera condición para poder tener sabiduría es recibir la palabra de Dios. El que no recibe al Señor Jesús, que es la palabra del Señor, no la acepta, entonces no puede, porque el Señor Jesús dijo, el que come mi cuerpo, o sea, está hablando de la palabra, porque Jesús es la palabra del Señor. Recuerde, la primera condición es recibir la palabra de Dios. Usted no puede rechazar ningún texto que esté en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ni siquiera sacar un texto de contexto. Es algo muy importante que debemos de entender. Y el otro punto es, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, esa palabra guardar está hablando de memorizar la palabra del Señor. Está hablando de retener la palabra del Señor. Está hablando de meditar en la palabra del Señor. O sea, la primera condición es recibir la palabra del Señor. La segunda es guardar, retener la palabra del Señor. Es algo muy importante. Lo tercero está en el verso 2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ese es otro tercer punto, es estar atento a la palabra del Señor. Si usted va a la iglesia y está escuchando a su pastor, o usted estuvo en la alabanza ahí en el servicio y todo eso, alabó a Dios 30, 40 minutos, pero en el momento de la prédica, usted se levanta, usted se va fuera del templo, va al baño, regresa, está distraído viendo a sus lados y no está atento a la palabra del Señor, no va a entender la palabra del Señor. Porque la tercera condición es estar atento para escuchar la voz de Dios. El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, hay que estar atento a la palabra del Señor. Cuando usted está leyendo las Sagradas Escrituras, tiene que concentrarse en leer las Sagradas Escrituras, no tener distracción. Usted no puede estar estudiando la Biblia y haciendo otra cosa. No, tiene que estar atento porque de esa manera va a poder entender. O sea, la tercera condición para entender sabiduría es estar atento. La cuarta condición dice, si inclinares tu corazón a la inteligencia. La número 4 es inclinar nuestro corazón. Se trata de humildad, de sencillez, de doblegarnos ante Dios y entender que cuando estoy leyendo las Sagradas Escrituras, yo debo de preguntarle a la Biblia, debo de entender que el que necesita aprender soy yo. Y no es lo que yo pienso, no es lo que yo opino, es lo que está ahí en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debo de pedirle a Dios que sea Él el que me enseñe la palabra del Señor, que abra mi entendimiento, reconocer que yo no sé nada, solamente puedo entender si a Él le place enseñarme. Es algo muy importante. O sea, la cuarta condición es inclinar nuestro corazón, nuestra mente a Dios, orarle a Dios cuando usted va a leer las Sagradas Escrituras para que el Señor le dé entendimiento. Otra condición en el verso 3 dice, si clamares, dice a la inteligencia. Esa palabra clamar es algo que sucede como cuando una persona está con hambre y está en una desesperación. Una persona tiene una enfermedad y está en una desesperación para que Dios le dé un milagro. Es la misma palabra, clamar, es desde adentro, con un gemido indecible a Dios, para clamar con un espíritu, un corazón quebrantado, decirle, Señor, necesito de tu palabra. Esa es una condición.
cuando usted le clama a Dios para que le hable, para que decirle, Señor, sé, tal vez no soy digno, pero necesito que tú me hables a través de tu palabra, ¿por qué le digo a través de su palabra? Porque muchos vamos por las iglesias, vamos por conferencias, escuchando que un hombre nos dé una palabra, pero fuera de contexto, que no está en la Biblia. Si Dios le va a hablar, es a través de las Sagradas Escrituras, a través del canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Es a través de eso que Dios le va a hablar. Usted no puede ir por lugares escuchando también quién le hable cuando usted no abre las Sagradas Escrituras y no las estudia, cuando usted no dobla rodillas para que Dios le hable. O sea, esta es otra condición, es clamar. Dice, y a la prudencia, dice, dieres tu voz. O decirle a Dios, Señor, sé tú usando mi boca, como el profeta dice que el Señor pasó un carbón encendido en sus labios, ¿verdad? Para que lo que saliera de él ya no fueran palabras inmundas, sino fuese la palabra de Dios. Recuerde que la palabra del Señor nos dice a nosotros que de una misma boca no puede salir agua dulce o agua salada, de una misma fuente, o de una misma boca no puede salir palabras de bendición y palabras de maldición. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Y otra condición, en el verso 4 dice, si como a la plata la buscares. Si hay algo que nosotros como seres humanos a veces no nos importa la hora, levantarnos para ir a buscar, ¿verdad? Dinero para traer a la casa y así comer. Si así como nos esforzamos para eso, así, más que a eso, debiésemos de esforzarnos para nosotros buscar la palabra del Señor, para levantarnos a leer. Si usted los 7 días de la semana se esfuerza para buscar plata, pero no se levanta para leer la palabra del Señor, no se desvela leyendo la palabra del Señor, usted no la va a entender, no va a llegar a ese conocimiento. Si usted no se esfuerza para ir a la iglesia, para escuchar de su pastor la palabra que Dios tiene a través de él, de la enseñanza, del estudio de las Sagradas Escrituras, no va a entender las Sagradas Escrituras. Eso es algo muy importante, es buscarla como se busca la plata. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Esa es otra condición. Y la otra condición dice, y la escudriñares como a tesoro. Se da cuenta, escudriñar las Sagradas Escrituras, buscando un diccionario, buscando ayudas, ¿verdad? Para poder nosotros escudriñar esas Sagradas Escrituras, porque leer y escudriñar son dos cosas diferentes. El Señor Jesús dijo, si ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras, en ellas pueden encontrar la vida eterna. Y esto es algo muy importante, un estudio detenido de la palabra del Señor, usar las herramientas adecuadas para nosotros poder, ¿verdad?, estudiar las Sagradas Escrituras. Es algo muy importante. Recuerde, recibir la palabra del Señor, guardar o memorizar, estar atentos a la palabra del Señor, inclinar nuestro corazón. Es algo muy importante, clamar y también prestar nuestra boca a Dios, que sea Dios el que nos use, buscarla como a la plata, y escudriñar son las condiciones para encontrar la palabra del Señor. De lo contrario, no se va a encontrar, porque esas son las condiciones. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Amén. Así es de que esas son las condiciones que nos habla en el libro de Proverbios para encontrar la sabiduría, la palabra del Señor que viene de lo alto. Amén. La palabra, esa sabiduría que viene de lo alto, edifica nuestras vidas. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga y siga esto que dice la palabra del Señor. Esfuércese como dice la palabra del Señor, escudriñe como dice la palabra del Señor, y usted va a tener resultados, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga, y nos miramos estudiando del verso 5 en adelante en el siguiente video. Bendiciones y hasta pronto. Gracias
por escuchar, gracias por ver este video, gracias por compartirlo y gracias por suscribirse al canal. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.